Bueno, de acuerdo con lo establecido en la actividad, daremos inicio como a exponer lo que generalmente el semestre, lo que contribuyó este poco de tiempo trabajando en nuestro proyecto, en los planos y como tal en la materia, planos y estructuras. Entonces espero pues sea útil esa información y se diviertan. Bueno, vamos a hablar sobre la estructura como tal. Hablar de estructura significa mucho hablar de orden. Saber qué forma un conjunto de elementos unidos entre sí, capaz de soportar fuerzas naturales que actúen sobre ellas, o sea, un sismo, o sea, cualquier cosa, cualquier fuerza, y siempre el objetivo será que conserven su forma, que sean la estructura que es desde el principio hasta el final, o después de un sismo, o después de cualquier eventualidad, pueda conservar su forma. Eso es lo que es una gran estructura. Bueno, yéndonos más a profundidad sobre qué es una estructura, podemos definirla como la parte básica donde se organiza. Trabaja como un soporte práctico que aguanta, soporta y condiciona la organización del resto de los elementos frente a una fuerza natural o leyes de la naturaleza que nos puedan ocasionar alguna eventualidad, algún daño o algún accidente. Bueno, vamos a especificar los elementos de la estructura. Es un conjunto de elementos que consta de vigas, columnas, zapatas, pilotes, placas, muros, y estas son las más importantes de toda estructura. Vamos a hablar una a una de lo que es la función o un poquito el significado de ellas. Las vigas, proyectada para soportar y mitigar las cargas transversales a que está sometida la estructura y transmitirlas a los elementos de apoyo. Como tal, o sea, ella recibe las cargas y las transmite a los elementos de apoyo para tener un equilibrio en toda la estructura. Las columnas es un soporte vertical que permite sostener el peso de la estructura como tal. Las zapatas es, digamos, la forma de transmitir las cargas sometidas al terreno de una forma que sea como equitativa para que no tengamos desplazamientos de tierra o cualquier movimiento o eventualidad en el caso. Los pilotes son elementos que fueron creados para trabajar en cimentaciones profundas hasta encontrar un suelo firme donde se puedan anclar y se pueda ya como tal construir. Las placas es como el terreno donde vamos a apoyarnos, donde va a recaer parte de la estructura más en la placa de apoyo, como tal en el primer piso o en el garaje, quizás. Y ya después las siguientes placas van a entrar las cargas como tal vivas o las cargas muertas, que ya estaremos hablando sobre esos temas. Bueno, en cualquier obra encontramos varios tipos de carga. Nombraremos lo que son las cargas vivas y las cargas muertas. También hay cargas variables. Vamos a explicar una a una. Entonces, iniciamos con las cargas muertas. Son cargas generadas por el propio peso de la estructura, tanto como elementos estructurales como no elementos estructurales. Entonces, se compone de toda la estructura como tal en su peso muerto. Las cargas vivas. Las cargas vivas vienen siendo todo objeto o nosotros como persona y cualquier objeto que se pueda movilizar, digamos, de lugar a otro, siendo como una carga viva. También encontramos las cargas variables, que pueden ser por accidentes, por sismos, por bombas o por X motivo, el cual no tenga nada que ver con las otras cargas mencionadas. Muy eventualmente suceden estas cargas variables. Encontramos también lo que es la cimentación, que puede ser superficial, que son zapatas, vigas y placas. Y encontramos la que son a profundidad, que ya serían simplemente en un momento donde el suelo exija trabajar con esa cimentación, donde el terreno no sea tan estable para poder ejercer lo que es un buen manejo de obra. Bueno, en este momento hablaremos sobre el tema de planos. Vamos a hablar sobre qué son los planos, qué lo conforman
¿Y qué estructuras son indispensables? Bueno, son una representación gráfica que nos permiten guiarnos y nos facilitan la forma de leer e interpretar la obra, dándonos la facilidad de que tenemos la conformidad de ver los espacios que podemos trabajar, en dónde nos podemos ubicar y a dónde podemos llegar según el plano. Los planos siempre van a ser individuales. Puede existir un conjunto que todas sus casas sean la misma, pero cada plano tiene una diferencia. Y es el terreno donde se trabaja, totalmente el suelo. Entonces dependemos de eso para saber que nuestro plano es diferente a otros. Y también algunas cosas que pueden cambiar entre ellos. Se divide en dos partes: plano de detalles o especificaciones o plano de conjuntos o de plantas. Entonces se dividen de estas dos formas. También están conformados por ejes, a acotaciones que pueden ser parciales, específicas o generales. Pueden existir esas tres. También está el rótulo, la escala, los cortes. Nos pueden especificar, digamos, si hay un solado, si hay placas aligeradas, placas macizas, resistencia del concreto, la resistencia del acero. Entonces nos especifican algunas cositas muy por encima para tener en mente lo que es el plano. También existen algunas edificaciones que son indispensables, que a raíz de cualquier suceso o cualquier eventualidad, estas cumplen la función de deben estar firmes siempre. O sea, firme de tal manera que no le suceda nada, que si no se doble o bueno, que no pase nada malo. Como son hospitales, albergues, aeropuertos, en fin. Y también tenemos la forma en que es una representación que nos muestra como un mapa, como tal, la disposición de los espacios. Ya, digamos, los espacios que tenemos nosotros para trabajar, para supervisar y tener un buen control de lo que es la obra. Bueno, ya en este momento decidimos empezar a explicar nuestro proyecto, en el cual consta de una edificación de 13 pisos, la cual nos enseñó diferentes formas de plantear un ejercicio, de calcular una columna, de calcular una viga y también ver cómo se conforma la estructura. Porque en ella podemos ver que tiene viguetas, que tiene columnas, que algunas traen ciclopeo, que otras traen muros, mallas electrosoldadas, placas aligeradas, placas macizas, en fin, diferentes formas de construir las existen. Entonces, ¿qué aprendimos en este proyecto? Aprendimos a sacar la cantidad tanto como de acero como de concreto. Y hicimos unos cuadros comparativos en los cuales comparamos, aparte de nuestro proyecto, 4 más. Todas las obras son diferentes. Hay valores altísimos, valores que son disminuyentes, pero en fin, todo es muy interesante a la hora de usted estar divirtiéndose con los planos. Bueno, entonces, primero que todo hay que tener ordenado todos los planos. Bueno, ahora sí, para culminar con la exposición, mostraremos los planos. En este plano encontramos lo que es la cimentación como tal. Aquí podemos ver la cimentación, el entrepiso, las zapatas, las vigas y diferentes longitudes. También encontramos un cuadro de especificaciones donde nos muestran todas las zapatas, sus longitudes y sus cotas. También hay especificaciones de materiales que podemos ver acá, como podemos observar. Vienen los refuerzos transversales o horizontales. Y en este plano podemos encontrar los entrepisos. Cada piso, que es muy diferente. Aquí podemos ver cómo están resaltadas las vigas auxiliares como tal.
vigas auxiliares y, no sé si ven, auxiliares. Y todos los planos vienen con especificación de materiales. Algunos es muy fácil trabajar desde el sentido. Aquí encontramos las vigas también. Los colores son como para guiarnos más que todo. Y eso es todo. Entonces, ese fue el trabajo de hoy. Estimamos un tiempo y nada, explicamos la clase, llegamos a la conclusión de que los planos son realmente importantes en toda obra. Debemos tener una buena supervisión y un buen control, también un buen orden. En eso se basa mucho. Un buen orden de los planos hace la diferencia. Utilicen colores. Cuando vayan a trabajar, utilicen los colores. Bueno, este proyecto también fue gracias a dos compañeros más, Wilmer y Andrés, en el cual hicimos un buen equipo de trabajo y nos repartimos la mayor parte del trabajo, siempre y cuando todos trabajaran y quedara constancia de que estamos aprendiendo. Entonces, ese fue mi grupo, ese fue nuestro proyecto. Ya hablamos sobre cantidades de acero, de concreto, las diferencias entre proyectos de unos y otros. Y nada más sería.